Este 2020, tres genios celebran su natalicio, 250 años de su natalicio. Nos referimos, por supuesto, a Hegel, a Hölderlin y a Beethoven, un músico, un poeta y un filósofo. Yo, más que hablar de cualquiera de ellos en específico, quisiera plantear una caracterización de esta época en la cual parece que hubo un cruce de caminos en el que no iban por separado la filosofía, la poesía y la música, sino que parecen formar parte de un mismo proyecto. Pero ¿qué clase de proyecto era ese y cómo es posible que un proyecto abarque una cantidad tan amplia de expresiones culturales y del pensamiento? Safransky ya lo ha dicho a propósito de otro pensador muy grande de esta época, Arthur Schopenhauer, que se trata de algo así como de los años salvajes de la filosofía. Se trata de un nuevo abrazo, diría María Zambrano, entre la poesía y la filosofía. Estas dos caras complementarias del ser humano vuelven de nuevo a juntarse en un mismo proyecto. Recordemos que tanto pensadores idealistas como románticos tienen de herencia el pensamiento kantiano. Kant había establecido un sistema de representación en el cual el sujeto se vuelve algo así como el centro del conocimiento, el famoso giro copernicano en Kant. Pero claro que el sistema kantiano dejaba una pregunta fundamental abierta, ¿no? ¿Dónde está la libertad? Porque si el sujeto, como pensaba Kant, estaba tan profundamente determinado e inclusive podríamos hacer un mapa de sus facultades, ¿dónde establecíamos el espacio para el ejercicio de la libertad? La respuesta la conocemos. La libertad no forma parte de esas estructuras subjetivas trascendentales del sujeto, sino que se encuentra fuera del ámbito de la representación, en un mundo no representado que Kant llamó justamente el noumeno. Como vemos aquí hay un importante asunto y es cómo incorporar la libertad, cómo entender la libertad como parte fundamental de la estructura y la subjetividad humana. Ahora bien, no solamente el problema es la herencia kantiana acerca de la libertad y de cómo capturar la totalidad de lo real, porque además parece que la otra mitad de la realidad se nos queda fuera de la posibilidad de la representación, una idea que además va a seguir Schopenhauer desarrollando más adelante. Sino que a la par de Kant, los autores a los que nos estamos refiriendo provienen de una comprensión del mundo natural en el cual hay una serie de determinaciones mecánicas que también parecen hacer imposible que la libertad pueda entenderse como una propiedad del sistema natural, un universo espinosista, van a decir los idealistas, criticando una noción de la naturaleza en la cual aparentemente todo está perfectamente causado y entonces la pregunta es ¿dónde queda espacio para la libertad, inclusive para nuestra propia libertad, en tanto que seguimos siendo parte de esa cadena de causas de la naturaleza? Y por otra parte, hay una razón teológica fundamental que va a preocupar a los idealistas y a los románticos. Muchos de ellos, como lo han expresado muchos colegas, estudiaron justamente en seminarios protestantes. En el protestantismo, una de las preocupaciones más fundamentales es la cuestión de la predestinación. Porque si Dios es omnisciente, Dios sabe qué es lo que va a suceder conmigo en el futuro. Y si Dios sabe lo que va a pasar conmigo en el futuro, Dios sabe si ya estoy condenado o si bien ya me he salvado. Pero si Dios sabe esto y si Dios conoce mi destino, eso quiere decir que desde que yo fui creado, ¿verdad? He sido de alguna manera lanzado hacia ese destino. Ya no está en mi posibilidad transformar lo que va a acontecer, porque desde que fui creado por Dios,
Dios sabe perfectamente si me voy a salvar o a condenar. Y entonces, ¿dónde está la libertad humana? ¿Dónde está la libertad humana? ¿Cómo alcanzar ese espacio absoluto, ese espacio no determinado que permita realmente asumir que el ser humano tiene un espacio de libertad para ejercer su vida? Esa es tal vez la pregunta fundamental que van a tener los filósofos idealistas. ¿Cómo evitar enfrentarse a estos dos mundos planteados por Kant, o sugeridos por Kant, el mundo del sujeto y el mundo fenoménico y el mundo nouménico? ¿Cómo lograr incorporar ambos dentro de una misma propuesta? ¿Dónde está el espacio para el azar? ¿Dónde está el espacio para lo nuevo? ¿Dónde está el espacio para constituir mi propia libertad? ¿No? Y eso tiene consecuencias fundamentales, por ejemplo, en el ámbito moral. Bueno, sabemos que Kant en su tercera crítica y en otros textos sugiere que tal vez en el arte, ¿verdad?, pueda abrirse ese espacio para la creación, porque parecería que el artista o el espectador no están por completo determinados en sus representaciones frente a ciertos fenómenos de la estética. Dejemos eso un poco en pausa por ahora. Los idealistas alemanes entonces buscan la manera de ampliar las fronteras del sujeto para que no queden constreñidos únicamente al mundo de sus representaciones, porque quedarse ahí es no poder tener espacio para la libertad. Entonces lo que van a intentar algunos, por supuesto, es ampliar el yo, las fronteras del yo, para incluir aquello incluso que no sea el yo. Pero esto tal vez sea de alguna manera imposible, ¿no? O más bien, así lo van a reclamar los románticos, entre ellos, por supuesto, Hölderlin. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la filosofía es un lenguaje demasiado abstracto. El lenguaje de la filosofía va determinando, el mundo va explicando, va capturando los diferentes fenómenos, y al mismo tiempo podríamos estarnos quedando con una universalidad vacía, una universalidad de la que poco en realidad se puede decir, ¿no? Los románticos dirán, la filosofía quiere hablar de cosas de manera permanente, de manera general, cuando en realidad lo que tenemos en las cosas es lo efímero, lo que tenemos en las cosas es la experiencia temporal, lo que tenemos en las cosas es el botón de flor que está a punto de nacer y aquella flor que se está marchitando. ¿Cómo podría la filosofía en su lenguaje, en ese logos de la filosofía, capturar la totalidad de lo real? ¿Cómo capturar esos espacios de indeterminación que surgen azarosamente y que la filosofía parece incapaz de capturar en su propio lenguaje, dejándonos una serie de elementos universales pero vacíos, ¿no? En cambio, los románticos proponen otra ruta, ¿no? Proponen otra ruta. ¿Cuál es esa ruta que van a capturar? Y cuando hablo de los románticos, por supuesto que estamos pensando no solo en los poetas, sino también en los pintores y también en los músicos. Lo que piensan los románticos es que se requiere otro tipo de lenguaje, que el lenguaje de la filosofía no será el lenguaje suficiente para poder explicar la totalidad del mundo y mucho menos para poder explicar la libertad. ¿No? Porque en el lenguaje de la filosofía, en el mundo que plantea la filosofía, todo está perfectamente encadenado, todo está perfectamente estructurado. ¿Y cómo meto ahí el florecimiento de la flor? ¿Cómo meto ahí la tarde que cae? ¿Cómo meto ahí los ojos del amado o de la amada, que como dice María Zambrano, se convierten en cenizas? ¿Cómo meto ahí el fantasma de quien se ha ido y que aunque no esté, sigue afectándome afectivamente? La respuesta de los románticos es apostar por el arte. Y el arte supone un nuevo lenguaje,
una nueva comprensión, o más que una nueva comprensión, un nuevo acercamiento a la realidad, un acercamiento desde la posibilidad de lo efímero, un acercamiento desde la posibilidad del fragmento. Porque ¿qué son nuestras vidas sino el fragmento de la vida misma y que sin embargo va a quedar siempre inconcluso? ¿No? Los románticos van a valorar muchísimo por eso las ruinas grecorromanas, la Venus sin brazos, el torso sin rostro, el rostro sin facciones, que recuerdan justamente la imposibilidad de capturar por completo el orden de lo real. Es decir, tenemos dos grandes proyectos heredarios de Kant y que hacen frente a un mundo que está profundamente determinado. Una de las rutas, la ruta filosófica, es intentar ampliar la razón para intentar capturar todo aquello que se niega a ser capturado por la razón y entonces encontrar esos espacios de indeterminación, esos espacios de la libertad y poderlos, de ser posible, explicar racionalmente. Los románticos van a decir, eso no se puede. ¿No? Necesitamos un nuevo lenguaje al que nos recuerdan los poemas, por supuesto, de Hölderlin o de Novalis y de muchos otros de esta época. Nos recuerdan que es imposible hacer ese proyecto de encontrar esos espacios de indeterminación con el propio lenguaje y la propia metodología de la filosofía. Necesitamos un nuevo lenguaje, un lenguaje del fragmento, un lenguaje que permita a las cosas florecer en su singularidad y no en una universalidad vacía, ¿no? Los románticos piensan, y en esto sigo a Javier Hernández Pacheco en un libro magnífico que se llama La conciencia romántica, los románticos piensan que están yendo más allá de lo que los filósofos del momento llegaron. Y también muchos filósofos del momento van a tener la conciencia de que hay un valor fundamental en el lenguaje poético, en la música, en el arte, que permiten decir aquello que la propia filosofía no es capaz de decir. Feliz cumpleaños a Hegel, a Beethoven y a Hölderlin.